No sé si ahí se me escucha bien. Shalom, shalom, amados del Eterno. Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes. En el momento que usted escuche esta reflexión, será muy bueno para su vida, para su... Y vamos a estar hoy reflexionando en la Parashá 48, que su nombre es Shoftim, quiere decir jueces. Y la lista que me corresponde es Yom Rishon, que es la del primer día. Y esta está en Devarim 16, 18 al 17, 3. Bueno, tenemos que en la paracha anterior, que era Re, Moshe estableció los mandamientos y directrices fundamentales para que el pueblo de Israel edificara una sociedad fiel al Eterno en la tierra prometida. Y continuando con esa historia, Shofti, que quiere decir jueces, procura el establecimiento de un orden justo y estructurado para que logremos disfrutar física y espiritualmente de esa tierra, de esa bendición que el Eterno les está entregando a nuestros antepasados y que nos entrega a nosotros hoy en día. Moshe pasa de las directrices generales a ordenar la estructuración de las instituciones firmes que coexistirán para regular la sociedad israelita. Bueno, y los nombramientos o los cargos que en ese momento teníamos, pues son los mismos cargos que se tienen hoy en día. Por ejemplo, jueces, ¿qué hacían los jueces? Los jueces se encargaban de analizar las pruebas, de impartir la ley, de dictar sentencia, entre otras responsabilidades. Habían oficiales, decía oficiales. Estos oficiales hoy en día podemos decir que son los oficiales militares o policías. Ellos se encargan de mantener el orden y hacer cumplir la ley y proteger la sociedad. Estaban los reyes. De pronto no en todos los países todavía hay reyes. Muchos de ellos hay reyes. Los reyes, aún por ejemplo, también como el presidente de una nación, sería hoy en día, o como los reyes que aún están en otras naciones. Estos reyes se encargaban de gobernar con humildad y justicia, de defender, de unificar al pueblo bajo la ley del Eterno, bajo la ley divina. Estaban los sacerdotes. Estos eran los ministros que se encargaban en el santuario de presentar las ofrendas, de enseñar la Torah al pueblo, de bendecir al pueblo, entre otras funciones. Y estaban los profetas. Estos se encargaban de transmitir el mensaje del Eterno, de llamar a la justicia y a la corrección de, del pueblo. Muy interesante. Todas estas personas debían de tener una característica particular. Todos ellos debían garantizar primero que todo la justicia, la verdad, el respeto y el cumplimiento de la ley de la Torah para todo el pueblo y en todo el pueblo. Con esto se evitaría la corrupción y podrían guiar al pueblo en santidad delante del Eterno. Pero como les decía ahora, había una característica en ellos. Vamos a mirar primero acerca de los jueces y las policías. Se dice que estos jueces y los policías debían de ser, tenían un requisito como todos ellos, tenían el mismo requisito, pero ellos debían de ser funcionarios honestos, justos. En cada pueblo que el Eterno les entregara, ellos debían nombrar estas personalidades, eran importantes, estos jueces, estos oficiales, debían de ser justos, honrados. ¿Y por qué? ¿Por qué debían de ser así? Porque ellos eran los que estaban entre el pueblo y los mandos más altos, porque ellos estaban haciendo cumplir una justicia, una ley, ¿sí? Entonces no podían aceptar sobornos ni regalos para torcer la ley, no podían, la palabra nos enseña que los regalos y los sobornos hacen que se cierren, o sea, hacen que el ser humano sea ciego a la justicia, no nos impiden tomar decisiones, ¿sí? Porque nos vamos a inclinar al lado del que nos está dando el regalito.
Entonces, la orden directa de Moshe y que era de parte del Eterno era ejercer justicia, solo justicia buscarán. Y para esto debían de evitar todas esas cosas, todos los sobornos, todos los regalitos que las personas pudieran darle. O aún lo que se ve hoy en día es que también se utilizan las palabras para manipular los jueces. Entonces ellos debían evitar todo eso. ¿Para qué? Para poder disfrutar de esas tierras que el Eterno les iba entregando, de esos lugares que el Eterno les iba entregando y poder vivir en paz. Cuando en una sociedad como en la nuestra, una sociedad contemporánea, tenemos funcionarios corruptos, podemos ver que reina la impunidad y las coimas. Y esto lo vemos en muchos, y yo creería que en todos los países, que cuando en los cargos judiciales y en la ley, las policías, la ley militar, mm, eh, reina la corrupción, todo el tiempo lo que se ven son personas que gobiernan con el amiguismo, con los favores políticos o con el dinero que otros le dan, a cambio de que tuerza la ley a favor de ellos. Los sobornos y la compra de fallos judiciales son el pan de cada día en esta sociedad también, también en nuestro país, en muchos países. Ellos convierten la sociedad en una cueva de ladrones. ¿Qué causa esto al pueblo? ¿Cuál es la consecuencia de tener funcionarios corruptos? Que la ley sea corrupta en un país. ¿Y cuál es la consecuencia de que estos preceptos no se apliquen hoy en día? Y uno dirá, no, pues sí, eso es lo normal. Pues no debemos de acostumbrarnos a esas cosas tan normales. Porque la ley deja de proteger al ciudadano común. La justicia se vuelve un negocio accesible solo para los que tienen corbata, solo para los que tienen recursos económicos. Y las personas terminan decepcionándose del sistema judicial de su país y queriéndose ir a otros países porque creen que en otros países la vida va a ser mejor, va a ser diferente, va a ser distinta. Entonces simplemente ellos deciden marcharse con decepción del país donde están. Y eso lo vemos en Colombia y en muchas naciones. Las personas comienzan simplemente a irse de sus propios países porque consideran que en X país es mejor, la ley es mejor, la ley los va a amparar, etcétera. Bueno, también vemos que acá se nos enseña cero tolerancia a la idolatría y a la corrupción. Y eso está en Devarim 16:21 al 17:7. Algo que se prohibía, perdón, se prohibía. Mira, no se podían plantar árboles dedicados a dioses falsos o hacer imágenes, practicar la idolatría junto al altar de Adonai, ni levantar piedras consagradas, ni hacer ningún acto idolátrico, ni en su altar, ni en medio del pueblo. Si esto sucedía o se daban cuenta de un caso de estos, eh, se hacía una investigación rigurosa. Los jueces, la ley, esos soldados, esos que estaban prestando el servicio al pueblo debían de hacer una investigación rigurosa y confirmar si esto era cierto o no. Investigar bien, interrogar, comprobar, no dejarse llevar por los rumores. Ya vemos en la sociedad contemporánea que el testimonio de las personas se daña de manera ligera y no importa. Y la verdad es que es muy difícil recoger el agua cuando se ha derramado. Eso ya no es posible. Igual ya se derramó. Y cuando a una persona le quitan su testimonio, le están quitando su investidura, le están dañando su reputación. Y no es tan fácil volver a ser libre de ese daño moral y psicológico, de ese daño aún espiritual que se está haciendo a esa persona. Entonces, ellos debían de procurar hacer las cosas en orden, hacer las cosas
con conciencia para no ir a afectar las vidas de nadie. ¿Cuál era el castigo si se comprobaba que era verdad que la persona caía en idolatría? Esa persona debía de ser llevada a las puertas de la ciudad y apedreada hasta morir. El castigo era la muerte. Pero la ley exigía que esto se hiciera por el testimonio de mínimo dos personas, mínimo dos o tres testigos. Eran necesarios para condenar a alguien. Entonces, obviamente, las personas se tomaban esta función de ser testigos con respeto, con lealtad a la Torá. Nadie podía morir por el hecho de por el dicho de una sola persona. Los testigos deben ser los primeros en lanzar la piedra. Muy interesante. Ay, no, sí, yo sí testifiqué. Ah, lance la piedra. No, 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 es que yo no la voy a lanzar. No. Ah, ah. Cuando uno testifica de algo, es porque uno tiene la certeza de que ese algo es. No le puede dar miedo entonces lanzar la piedra. No le puede dar miedo señalar al culpable. Esta era la manera en que en nuestro pueblo se quitaba el mal de en medio del pueblo. Se arrancaba el mal de raíz. Pero vamos a ver cómo es en nuestra sociedad contemporánea. ¿Qué es lo que generan toda la falta o todo esto cuando las cosas se hacen bien? Lastimosamente hemos olvidado la moralidad en las sociedades de hoy en día. Se ha querido imponer las leyes humanas más que las leyes de que están en la palabra. Los casos fundamentados en chismes, profesiones, eh, en situaciones económicas, en regalos económicos, se ve mucho hoy en día. Vemos que los testigos se compran, que las personas le dan regalos, que le consignan en las cuentas millones. Bueno, hoy en día fabrican falsos testimonios, se ocultan pruebas, se manipulan investigadores, todo por plata, tráfico de influencias y, en fin, esto es un desorden total, un caos que ha llevado a las sociedades a, a la corrupción. La consecuencia de que las sociedades contemporáneas permitan esto en sus jueces, en su sistema judicial, la verdad ha hecho que la confianza se pierda en la institucionalidad. Entonces ahí es cuando escuchamos a las personas que dicen, ay, no, es que siempre los mismos corruptos, es que yo no creo en ellos, es que todos son unos ratones, es que los políticos esto, es que los funcionarios esto, y hablan mal de ellos. No tienen testimonio en medio de la sociedad. La sociedad vive sumido en la desconfianza, porque la ley se manipula según las conveniencias y se comienzan a normalizar los actos de injusticia. Sabemos los actos de injusticia y decimos, eso es normal, eso es lo que pasa aquí en nuestro país, es que eso es lo de todos los días, vea, ya se robó la plática del pueblo, eso es normal. No, eso no es normal. Y a nosotros no nos puede parecer normal, que eso es anormal. Cuando vemos un sistema así de socavado por la corrupción, estamos viendo que la palabra de Adonai está siendo pisoteada, está, está siendo ignorada. Estamos viendo la degradación social de un pueblo y eso trae consecuencias, claro está. Bueno, también vemos allí en esta ley ya el Tribunal Supremo y la autoridad final. Esto está en Devarim 17 de 8 13. Lo que hacía nuestro pueblo y lo que dijo Moshe que hiciéramos conforme a la voluntad del Eterno es que esos casos difíciles, esos problemas legales complicados que habían en el pueblo, ya fueran por homicidio o una demanda o disputa que fuera fuerte y que, que los jueces y los funcionarios no pudieran llevar a cabo, estos eran llevados, debían ir al tribunal central o al lugar donde el Eterno escogiera.
allí intervenían ya otros funcionarios juntamente con ellos para ayudarlos a tomar la decisión final del caso. Otra cosa que se veía es que las personas implicadas debían tener obediencia al fallo. Estas personas, cuando no tenían una decisión final, ellos iban a los levitas, a los sacerdotes, ¿sí? Que estuvieran en función en ese momento y ellos estudiaban el caso con Adonai y Adonai los guiaba para finalmente tomar la decisión. Hay que hacer exactamente lo que ellos dictaminan desde el Tribunal Central. Entonces, cuando un caso se lleva al Tribunal Central hoy en día, el Tribunal Central hoy en día, entonces diríamos que está representado por la autoridad espiritual nuestra. O sea, cuando en toda la sociedad no se lograba que ni los jueces ni los funcionarios cumplieran esta misión porque les era difícil dictaminar en el caso, las pruebas no estaban muy claras, no era muy concreto, pues así como ellos iban a los levitas, al Cohen, nosotros también deberíamos de ir a aquella persona que es nuestro guía espiritual, que es aquella persona que practica la Torah, que hace cumplir los mandamientos de Adonai. ¿Para qué? Para que por medio de ellos, Eterno inclinara su voluntad a uno o a otro lado de la balanza. Bueno, entonces estas personas debían de ser sujetas a el fallo que se les daría. Si alguien actuaba con soberbia y se negaba a obedecer al juez o al sacerdote, esa persona debía morir para que todo el pueblo escuchara, tuviera temor y no volviera a rebelarse. Entonces, una de las cuestiones de ser juzgado en ese momento era tener la certeza de que debía recibirse un fallo. De lo contrario, ya ese era reo de muerte. Pero ¿qué vemos en nuestra sociedad? Podríamos decir autoridad central y respeto fallo en nuestra sociedad. Vemos constantemente el desacato a las instituciones o a las leyes. Por ejemplo, aquí en mi país, en Colombia, vemos constantemente encabezados que dicen, el juez condenó, y otro día en otro lado dice, y el juez desacató, o el funcionario desacató la dirección o la acción del juez. Entonces, todo el tiempo vemos el desacato a la autoridad. No importa si tenemos leyes o tenemos decretos, si tenemos resoluciones, siempre se está viendo que la persona se revela, se desacata las órdenes que le da el juez, que le da la autoridad principal. En aquel tiempo, bueno, entonces los gobernantes y élites actuales en el mundo ignoran las decisiones de las Cortes Supremas, cambian las instituciones a su medida, a su favor, a su conveniencia. Y esto hace que se creen vacíos legales y logran evadir la justicia. Y eso lo vemos mucho, lo hemos visto mucho aquí en Colombia. Yo espero no verlo más, bendito de Dios. Pero lo hemos visto mucho aquí en Colombia. Cómo se hace un desacato a una ley, se va de la justicia y se van las personas condenadas a vivir bien bueno, a pasar bien rico en sus casas. Y entonces decimos, ah, no, es que aquí no hay justicia, no, es que no se cumple, es que las leyes de aquí están mal. No, no es que las leyes estén mal, es el desacato. En ese tiempo ya se era reo de muerte por desacatar, pero en esta sociedad se hace el desacato, un juez llega y dice, es culpable, y viene el otro y lo absuelve, ¿sí? Entonces, eso es un error que tenemos en nuestra sociedad. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de no aplicar esta palabra que hoy se nos menciona, el de Barín, de esta ley ya. Se rompe el Estado de Derecho, número uno.
Reina la ley del más fuerte y el más corrupto. Se genera anarquía institucional y desintegración social. He ahí nuestras quejas, he ahí, yo creo que no solamente los del mundo, nosotros también nos hemos llegado a quejar de este tipo de situaciones en el país donde cada cual viva. No se llega a quejar. Lo importante es que cuando nosotros nos quejemos, y esa es la diferencia entre los que están en el mundo y nosotros, cuando nosotros nos quejemos delante del que puede cambiar las cosas, que es Adonai Jehová. Y no andemos simplemente quejándonos por andar abriendo la boca y simplemente siendo parte de aquellos que se la pasan murmurando en contra de unos o otros, sino que cuando nosotros tengamos una queja por causa de, de los gobernantes, de los jueces, de los funcionarios, pues vamos al Eterno. Él tiene el poder de cambiar el corazón de las personas, de querer, de poner su voluntad en ellas, de cambiar las cosas. Bueno, aquí había algo y era cero tolerancia al abuso del poder, castigo ejemplar al corrupto. Muy importante, y eso lo podemos ver en el capítulo 17 del 12 al 13. Hay impunidad en la gente de élite o la gente adinerada. Sí, seguimos con lo mismo, hay bastante impunidad. Los delitos de corrupción estatal, los desfalcos millonarios, los robos al heraldo público, rara vez reciben castigos reales. A menudo prescriben los casos y los implicados quedan en libertad. Y eso lo vemos mucho. Qué bueno que no lo veamos más. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que ahí estamos nosotros, las personas del común, las personas que tenemos emuná, que creemos en el Todopoderoso, para que estemos orando, para que las personas no salgan impunes, para que no haya impunidad en nuestras sociedades. Pero ¿por qué sucede esto? Pues simplemente porque no estamos aplicando la palabra del Eterno, no estamos aplicando sus leyes. El mensaje que recibe la sociedad cuando esto sucede es que el delito paga. Y ahí es donde vemos, es que no vale la pena hoy en día ser honesto, mejor dicho, el vive del bobo y todo el mundo busca la forma de arrancar, de quitar aquello que no le pertenece a al prójimo, simplemente porque se considera que como todo el mundo lo hace, como ya es normal, entonces no es nada raro que una persona más lo haga. Esto fomenta la corrupción en la sociedad. Esto hace que estas prácticas se normalicen y se convierten en una plaga que socava las sociedades. O sea, uno se pone a pensar, de verdad que estamos mal. Estamos mal cuando hemos dejado la Torá. Estamos mal cuando nosotros contribuimos a que la corrupción se prolifere cada día más. En la perla de la Lilla vamos a tomar la destrucción del testimonio. ¿Por qué? Porque esto es una de las cosas que se ve hoy en día, la destrucción del testimonio. Allí en la palabra dice que los funcionarios debían de ser obviamente honestos, justos, para precisamente evitar destruir el testimonio de alguien simplemente porque otro iba y lo señalaba fácilmente. Por eso ellos debían de investigar muy bien. ¿Cuál es el peligro de hoy en día en esta sociedad? Las redes sociales. Eso es un peligro. Los medios de comunicación a veces condenan a una persona antes de que el juez lo escuche. Muchas veces los jueces no estudian los casos, sino que se van al chisme del momento, a las redes del momento. Podemos ver cómo entre, entre personas que están en inminencia, los políticos, los gobernadores y los ciudadanos al común caen en chisme en las redes, en disputas, en pleitos, cómo se les falta respeto a las autoridades, cómo las autoridades se convierten en el reír del pueblo a través de las redes sociales.
se manipulan las pruebas, se inventan testigos falsos, se daña la reputación de la gente a través de cualquier red, se destruyen. O sea, eso parece una cueva de animales roedores. Las redes sociales no se basan en la edificación de las personas, ni en, ni en la ayuda al otro, ¿no? Todo es en pro de dañar. Y todo eso es por causa de lo que hay en el alma del hombre. Entonces, así, estas redes sociales muchas veces eh, es de allí donde los jueces y los funcionarios sacan el material para condenar a las personas y terminan llevando a las cárceles a los inocentes y dejan afuera simplemente a aquellos que tienen con qué pagar, a aquellos que tienen tráfico de influencias, a aquellos que son culpables, ¿sí? Y termina en la cárcel aquel que es inocente, aquel que no tiene económicamente cómo defenderse a sí mismo. La obligación de ellos hoy en día es, es que que la verdad salga a la luz para y darle un juicio justo a la persona. Pero por causa de la manipulación que hacen las redes, que no se profundizan los casos, se culpan personas inocentes. La verdad ya no importa. La gente vive desconfiando de todo porque sabe que la justicia se maneja según lo que digan los poderosos, lo que dicte la moneda o la opinión pública, no basándose en pruebas reales. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad bien grande. Ya sabemos, por ejemplo, hoy parte de lo que sucede en este país. ¿Cuál? Ay, no, no, es que antes, no, antes también había corrupción. Pero a partir de ahora nosotros podemos hacer posible que esto ya no sea más. ¿Por qué? Porque sabemos dónde venir, cuál es el trono al cual debemos de venir a clamar para que en la sociedad de nuestra reine la justicia y la verdad. Bueno, como vemos, por ejemplo, a Yeshua en este ya. Vamos a decir que él es un juez justo que no se deja sobornar. La ley ya ordena buscar solo la justicia y prohíbe determinantemente aceptar sobornos porque estos ciegan los ojos de los sabios. En el Brit Hadacha vemos que Yeshua representa o está representando al juez supremo y perfecto, cuyas decisiones son incorruptibles. Interesante. Él no juzga según las apariencias, ni se deja sobornar por el poder humano, sino que ejecuta un juicio absolutamente justo, basándose en la verdad y el amor del Eterno. Eso lo vemos esto no lo recuerda el versículo que es Isaías 11, del 3 al 4. Dice, es una profecía que apunta a nuestro Mashiach y dice, no juzgará que viene, que venía, no iba a juzgar según la vista de sus ojos, ni se guiaría por lo que oyeran sus oídos, sino que juzgaría con justicia a los pobres. Porque a los pobres, ay, porque no tienen económicamente nada. No, no solamente estamos hablando de falta de economía, estamos hablando de aquellas personas necesitadas en ser defendidas, que estaban, que no tenían forma de acceder a tener esos juicios justos. Siempre estamos mirando esa palabra como falta de plata, pero hay que mirarla un poco más allá. También dice la palabra que la verdad y el testimonio de él que vendría, o sea, de Yeshua HaMashiach, era fiel. La ley exigía, por ejemplo, una investigación exhaustiva y el testimonio firme de 2 o 3 testigos para establecer la verdad antes de emitir el fallo. Tenemos que el ministerio de Yeshua, él mismo se autoproclama como testigo fiel y verdadero. Además, en el Brit Hadashah, su propia vida, muerte y resurrección cumplen con el requisito del testimonio perfecto que sella la verdad del pacto de Elohim con la humanidad.
Y esto lo comprobamos a través de Apocalipsis 19:11. Y dice así, luego vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Él es nuestro Mashiach, aquel que con justicia juzga, aquel que es fiel a la palabra de Adonai, aquel que cumple la palabra de Adonai y nos muestra el camino, nos enseña para que nosotros también seamos justos, para que nosotros también seamos honestos y fieles a su palabra. Bueno, también vemos en esta ley vemos también que el contexto nos advierte sobre el peligro de la soberbia y de desviarse de la sentencia dictada por la autoridad del Eterno o que el Eterno estableció. Entonces, vemos la sumisión total a la palabra. Yeshua es el verbo encarnado, o sea, la palabra viva del Eterno. Él mismo vivió en absoluta sumisión a la voluntad del Padre, sin apartarse jamás ni a la diestra ni a su siniestra de la Torá, enseñándonos el verdadero camino de la obediencia y la humildad frente a la soberbia del mundo. En Juan 8:28-29 dice, porque no hago nada por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, así hago. Porque con, Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nosotros debemos de tomar conciencia de este versículo y para que podamos repetir conforme Yeshua lo dijo. Él conmigo está. Yo no, Él me envió y yo no hago y yo hago lo que a Él le agrada, lo que a Él le agrada. Esto nos muestra que Él jamás se apartó de la directriz del Padre Celestial. Esto nos demuestra que Yeshua cumplió perfectamente la verdad, sin caer en la soberbia ni en la injusticia de aquellos tiempos. En aquellos tiempos también había soberbia en las autoridades, había injusticia, también había desobediencia, pero Yeshua vino a hacer lo que al Padre le agradaba. Él sabía y nosotros sabemos que Adonai con nosotros está y que nosotros debemos dar testimonio de lo que Yeshua ha hecho, de lo que Yeshua es. Podríamos nosotros concluir en esta mañana que la raíz de la corrupción contemporánea, o sea, la corrupción que hay en nuestra sociedad hoy en día, la corrupción que está destruyendo las naciones, radica principalmente en haber abandonado el estándar de rectitud que se establece en Devarim 16, del 18 al 3. Cuando la justicia se negocia, los jueces aceptan sobornos y las leyes se tuercen por intereses humanos, las naciones colapsan moral y económicamente. Entonces, que se nos quede claro que esta ley nos recuerda el orden, la paz y la estabilidad de una sociedad, y que éstas dependen de la justicia incorruptible y el respeto absoluto a la. Yeshua es nuestro juez justo, también nuestro abogado. Bendito sea el Eterno por eso. Él es justo, Él es honrado y Él nos ha dado a través de la palabra testimonio para que nosotros lo imitemos, para que nosotros creamos en la palabra de Adonai, para que nosotros podamos vivir en justicia y verdad, en donde, en esa tierra donde el Padre nos permite estar hoy en día. Entonces nosotros debemos ser buenos imitadores de Él. Solo así nosotros podemos disfrutar de la tierra prometida desde ya. No es solamente esperar a que venga el milenio, ¿no? Nosotros podemos disfrutar de eso desde ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner desde ya en práctica esa justicia de la cual se nos habla en esta ya, ¿sí?
también debemos de recordar, ahora no recuerdo el versículo, pero dice que nosotros debemos orar por quienes están en inminencia. Yo les decía ahora, más que estar hablando de los funcionarios que tenemos, porque no, finalmente nosotros los hemos elegido, yo los voy a invitar que de aquí para adelante nosotros estemos orando por los funcionarios, orando por todos los funcionarios, que bendito sea el Eterno, porque el 7 ya, mm, el Padre nos permitió tener un nuevo presidente. Bueno, pues nosotros estamos ahí, como aquellos levitas estaban para los casos difíciles. Nosotros estamos ahí ante el Padre como intercesores, clamando para que la justicia divina sea sobre todas las situaciones que se presenten en nuestro país. Y la invitación que yo les hago es esa, a que estemos orando, que en vez de estar rajando, comentando en redes, manipulando, diciendo cosas que no sabemos, que no nos constan, porque para nosotros decir algo aún en las redes, poner comentarios, nosotros tenemos que estar seguros, tenemos que haber visto, tiene que ser que nos conste a nosotros tal información para nosotros decir, es que ese es un ladrón, usted tiene pruebas. Ah, no, pues, pero dicen, más que nada, esas cosas se le llevan esa nombre. Entonces, durante los próximos mandatos, nosotros tenemos que aprender a estar de intercesores delante de Adonai, como estaban en los casos difíciles, buscando que la justicia y la verdad salga a la luz y todo se haga en orden. No podemos nosotros caer en lo mismo que no podemos estar hablando mal de los demás simplemente porque sí, sea en las redes o sea en medio de las personas con quienes. Eso es de mal testimonio para nosotros mismos. Y eso nos está diciendo, con eso estamos en contra de la fe. Entonces nosotros no podemos eh, poner la palabra de Adonai por debajo, no, al contrario, nosotros estamos ahí para hacer luz. Entonces espero que estemos unidos orando para que el Padre se glorifique, para que el Padre use, porque Él es el que pone el querer comer hacer, use a a las personas que están en inminencia en este país, las use como instrumento de bendición en medio de esta sociedad y traiga justicia y orden, y traiga justicia, que sea que, que todas las personas que están trabajando puedan cumplir con los mandatos del Eterno. Ay, pero ellos no conocen al Eterno. Ay, pero el Padre sí los conoce a ellos. El Padre los conoce a ellos y el Padre está dispuesto a hacer. Y el Padre pone el querer como el hacer. Así que usted y yo solamente nos debemos de preocupar por estarle orando al Padre. Y esos casos difíciles, llevárselos a Él en oración y para eso está el trono celestial. Listo. Así que un abrazo bien grande para todos ustedes y vamos a